Hola, bueno, vamos a resolver un primer parcial de biofísica del CBC. Este parcial se tomó en septiembre del 2020, es el primer parcial del segundo cuatrimestre y el problema número uno es un problema de potencia y dice así, dice que hay que elevar 500 recipientes de 20 kilogramos cada uno desde el suelo hasta una altura de 15 metros mediante rampas inclinadas 37 grados respecto al horizontal y hay que hacerlo en 2 horas. ¿Cuál de los siguientes valores se aproxima más a la potencia que se debe desarrollar para realizar esta tarea? Bueno, recordemos que el mínimo trabajo que voy a hacer, que va a ser equivalente a la variación de energía mecánica, en este caso va a variar la energía potencial. Supongamos que yo lo elevo hasta la altura de 15 metros, independientemente del camino y que lo hago a una velocidad constante, o sea, aplico la mínima fuerza necesaria para poder realizar este trabajo y entonces voy a tener un trabajo mecánico equivalente a la variación de energía potencial y esto va a ser igual al número de recipientes, en este caso, por la masa de cada uno de los recipientes, por la aceleración gravitatoria multiplicado por la variación de altura. Supongamos que la velocidad se mantuvo constante, entonces voy a tener 500 multiplicado por 20 kilogramos, vamos a redondear la gravedad a 10 metros sobre segundos cuadrados, y la variación de altura es de 15 metros. Esto me da 1.500.000 joules, ¿sí? Ese sería el trabajo efectuado. Bueno, el tiempo que voy a tardar en realizar este trabajo es de 2 horas, o sea, 2 por 3.600, 7.200 segundos. Y la potencia media va a ser igual al trabajo dividido por ese tiempo. O sea que vamos a dividir el 1.500.000 joules, lo dividimos por las 2 horas expresadas en segundos y obtenemos una potencia que sería equivalente a 208,33 watts. Bueno, el resultado que más se aproxima sería 210 watts, que corresponde a la opción F, y esta es la que vamos a marcar como correcta. 210 watts, pasamos al... Bueno, el problema número 2. En el gráfico se representa la fuerza de la tensión de la soga que se aplica sobre un paquete en función del tiempo. Inicialmente está en reposo apoyado en el piso y su masa es de 5 kilogramos. Se desprecia el rozamiento con el aire y entonces es posible afirmar y me da diferentes opciones. Bueno, vamos a analizar en primer lugar que el peso, que es la masa por la gravedad, si la masa vale 5 y tomamos la gravedad en 10, tenemos un peso de unos 50 newton. Entonces en el primer tramo vemos que la fuerza supera el peso, entonces en el primer tramo sube acelerando. Acá dice, la primera opción dice que entre 2 y 4 el paquete conserva su energía mecánica, ¿sí? O sea, esta es falsa, porque va a estar subiendo, o sea, la A es falsa, porque como va a estar subiendo, ¿sí? Entre 2 y 4, ¿por qué va a estar subiendo? Porque entre 0 y 2 la fuerza aplicada supera al peso, por lo tanto va a subir acelerando y va a alcanzar determinada velocidad. A partir de ahí, entre 2 y 4, se mantiene constante, digamos, no se mantiene constante sí la velocidad alcanzada. ¿Por qué? Porque el peso es igual, vamos a hacer una cosa, para que se entienda mejor, vamos a poner los tramos, vamos a dividir el primer tramo A, B y C. En A, la fuerza aplicada es mayor que el peso, por lo tanto sube acelerando, ¿sí? En B, la fuerza es igual al peso, por lo tanto
va a describir un movimiento rectilíneo uniforme y sube con velocidad constante, ¿sí? Bueno, y en el tramo C la fuerza es menor que el peso y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Primero sube por inercia, ¿sí? Y después baja, o sea, va a subir y después va a bajar. ¿Por qué va a subir? Porque mantiene la velocidad que tenía en B durante cierta cantidad de tiempo, ¿sí? O sea, entre esos 4 y 6 una parte va a subir por inercia, ¿sí? Y después sí va a comenzar a descender una vez que llegue a determinada altura máxima, porque ahora el peso es mayor que la fuerza, o sea que va a tender a ir hacia abajo. Entonces, respecto a las opciones que me están dando, la primera opción me está diciendo que entre 2 y 4 el paquete conserva su energía mecánica, ¿sí? Entre 2 y 4 conserva la energía mecánica. Falso porque está subiendo, entonces está ganando energía potencial. Y además está aumentando la energía cinética. Esta es falsa. Después, entre 2 y 4 el paquete mantiene la energía cinética. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque la velocidad se mantiene constante. Así que esa opción es cierta. Ahí la energía mecánica, la energía cinética, perdón, la energía cinética, que es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, al tener velocidad constante se va a conservar. Bueno, veamos por qué son falsas igual las otras. Entre 4 y 6 el paquete está bajando. Entre 4 y 6 no, porque como traía determinada velocidad, al reducir, digamos, la fuerza, en un primer instante va a continuar subiendo, ¿sí? Va a subir hasta determinada altura, principio de inercia, ¿sí? Va a tender a mantener el movimiento que traía, pero se va a ir frenando hasta que finalmente sí va a terminar descendiendo, pero primero sube cierto tiempo, entre esos 2 y 4 segundos, y después va a caer. Por lo tanto, no baja todo el tiempo, y entonces esta la vamos a marcar también como falsa. Entre 2 y 4 cuelga en reposo. No, entre 2 y 4 sube con velocidad constante, o sea que falsa. Entre 0 y 2 la aceleración vale 12 metros sobre segundos. Eso yo digo que es falso. ¿Y por qué? Porque, a ver, entre 0 y 2 la sumatoria de fuerzas es m por a. Y la sumatoria de fuerzas tengo la fuerza dirigida hacia arriba, ¿sí? Que sería de 60 newton menos el peso de 50 newton, la masa de 5 kilogramos por la aceleración. Esto me da 10 newton. Si lo dividimos por 5 kilogramos, tendremos la aceleración, que va a valer 2 metros sobre segundos cuadrados, y no 12. Ahí no consideraron el peso del cuerpo, o sea que esta la marcamos como también una opción falsa. Y la última dice que entre 2 y 4 el paquete sube acelerando. No, entre 2 y 4 tiene velocidad constante, así que también es falsa. Y la única opción verdadera es la B, que es la que nos dice, ¿sí? La B dice que se mantiene la energía cinética, ¿sí? Entre los 2 y los 4 segundos, y es obvio porque la velocidad en ese tramo se mantiene constante, así que la energía cinética no varía. Pasamos al tercero. Bueno, el problema número 3 dice que en un recipiente con agua abierto a la atmósfera se sostiene un vaso boca abajo manteniendo aire atrapado en su interior. El nivel de agua en el interior del vaso se mantiene 4,5 centímetros por debajo del nivel del agua en el recipiente. Entonces la presión del aire atrapada es aproximadamente... Bueno, para resolver este problema vamos a hacer algo muy fácil. Vamos a marcar acá una línea, ¿sí? Donde nosotros tenemos, vamos a considerar dos puntos que están ubicados
al mismo nivel, ¿sí? Vamos a considerar dos puntos, acá sería un punto P1 y otro punto P2. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. En el punto 1 la presión total es la presión atmosférica más la densidad por la gravedad, por el desnivel que tengo. Y en el otro punto es la presión del aire que está atrapado en el vaso más cero, porque no tengo profundidad, ¿sí? O sea, está sobre el nivel del agua. Entonces, lo que vamos a hacer es poner que la presión atmosférica más la densidad del agua es conocida, 1000 kilogramos por cada metro cúbico de agua. La gravedad la redondeamos en 10 metros sobre segundos cuadrados y tengo un desnivel de 4,5 centímetros, es decir, 0,045 metros. Esto va a ser igual a la presión del aire. Y entonces tengo la presión atmosférica más 1000, sería por 10 por 0,045, 450 pascales. Como se lo estoy sumando a la presión atmosférica, son 450 pascales superior a la presión atmosférica, por encima de la presión atmosférica, con lo cual la correcta es la respuesta C. 450 pascales superior a la presión atmosférica. Un problema muy sencillo. Pasamos al próximo. Bueno, el problema número 4 dice que un caño de 5 centímetros de sección conduce un fluido viscoso y tiene que ser reemplazado por dos caños iguales de la misma longitud que el anterior, conectados en paralelo, de manera que ofrezcan en conjunto la misma resistencia que el caño original. ¿Qué sección debería tener aproximadamente cada uno de estos caños? O sea, yo tengo un caño originalmente que tiene cierta longitud, L, ¿sí? Y que tiene una sección, vamos a poner sección inicial, de 5 centímetros cuadrados. Y yo lo quiero reemplazar por una conexión en paralelo de dos caños, ¿sí? Que tengan la misma longitud, ¿sí? Que tengan la misma longitud y que tengan una sección que no conocemos, ¿sí? O sea, son dos caños iguales, la longitud va a ser la misma. O sea, acá voy a tener L y acá tengo una sección S desconocida, ¿sí? Bueno, y en el otro lo mismo, SX vamos a ponerle. Entonces yo quiero que la resistencia sea la misma. Entonces, como están conectados en paralelo, 1 sobre la resistencia que tenía inicialmente va a ser igual a 1 sobre Rx más 1 sobre Rx, ¿sí? Bueno, esto va a ser, ¿cómo calculamos la resistencia? Como 8 por pi por el coeficiente de viscosidad por la longitud sobre la sección, acá sería S inicial, la sección al cuadrado. Y acá voy a tener 1 sobre 8 por pi por n por l sobre Sx al cuadrado más lo mismo, 1 sobre 8pi por n, la longitud es la misma y la sección que tengo que averiguar está elevada al cuadrado. Entonces vamos a trabajar con esto y vamos a tener la sección inicial al cuadrado sobre 8 por pi por n por l, invertimos las fracciones, Sx al cuadrado sobre 8pi por n por l más Sx al cuadrado sobre 8pi por n por l. Se tiene que cumplir esto. Entonces acá tengo 2 veces Sx al cuadrado
sobre 8 por pi por n por L, y acá la sección inicial al cuadrado dividido 8 por pi por n por L. El denominador lo puedo eliminar y entonces ahora vamos a reemplazar. Acá tengo 5 centímetros cuadrados, bien, 5 centímetros cuadrados elevados al cuadrado, ¿sí? Lo dividimos por 2, le aplicamos la raíz cuadrada y ahí vamos a tener la sección de cada uno de los caños. Entonces vamos a tener 25 dividido 2, 12,5 centímetros a la cuarta, raíz cuadrada, y esto nos va a estar dando 3,53, aproximadamente 3,53 centímetros cuadrados. Buscamos la respuesta que más se aproxime a 3,53, bueno, obviamente 3,5 centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta correcta. Esa es la sección que tiene que tener cada uno de los caños que van a reemplazar al original al ser conectados en paralelo. Pasamos al próximo. Bueno, el problema que sigue dice que un auto que parte del reposo se desplaza con un movimiento rectilíneo uniformemente variado durante los primeros 8 segundos. Luego continúa su marcha con velocidad constante, como se muestra en la figura. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda en recorrer los primeros 200 metros, medidos desde el instante inicial? Entonces, el primer tramo es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tramo 1, y el segundo tramo es un movimiento rectilíneo uniforme. En el primer tramo, donde desarrolla el movimiento uniformemente variado, no tengo velocidad inicial y sabemos que la aceleración, bueno, vamos a decir que la distancia recorrida, el desplazamiento, va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la aceleración que no tenemos es igual al doble del desplazamiento dividido por el cuadrado del tiempo. Esto me va a dar 2 por 20 metros, dividido 8 al cuadrado, 64 segundos cuadrados, y esto me va a dar 0,625 metros sobre segundos cuadrados. Entonces la velocidad final, como no hay velocidad inicial, va a ser la aceleración por el tiempo. Entonces multiplicamos los 0,625 metros sobre segundos cuadrados por 8 segundos y tengo una velocidad de 5 metros por segundo. Esa velocidad es la que va a mantener ahora durante el segundo tramo, ¿sí? En el segundo tramo, donde nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene constante en 5 metros por segundo. La distancia que tiene que recorrer para completar los 200 metros son 200 menos los 20 que ya recorrió, o sea, me quedan 180 metros. Y tengo que averiguar el tiempo. El tiempo de este segundo tramo sería el desplazamiento dividido la velocidad, o sea, 180 dividido 5 metros sobre segundos, y esto me da 36 segundos, ¿sí? Bueno, como ya esto es lo que tarda en el segundo tramo, el tiempo total va a ser los 8 segundos que se movió con movimiento uniformemente variado, más los 36 segundos donde desarrolló un movimiento rectilíneo uniforme. 8 más 36, 44 segundos, ¿sí? Ese sería el resultado que tenemos que marcar como correcto, que corresponde a la opción B. Pasamos al próximo problema. Bueno, el problema que sigue dice: en una arteria horizontal la sangre fluye por el punto A con una velocidad de 24 centímetros sobre segundos. En un tramo corto se ha formado una dilatación localizada tal que el radio del vaso B es el doble que el valor normal. Considere la sangre como fluido ideal y con una densidad de 1060 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad de la sangre y la diferencia de presión entre el punto A y el punto B,
que me indican acá que es presión de A menos presión de B, tenemos que tener cuidado con eso, con el orden, porque me va a cambiar el signo, es lo que tengo que averiguar. Primero vamos a averiguar, vamos a considerar que tengo el mismo caudal en A y en B, o sea, el caudal que tengo en B es igual al caudal que tengo en A, así que vamos a tener que la velocidad en B por la sección en B es igual a la velocidad en A por la sección en A. La velocidad en B, la sección en B sería pi por el radio de B al cuadrado, y en A sería 24 centímetros sobre segundos por pi por el radio de A al cuadrado. Bueno, pi se puede eliminar, y la velocidad en B, el radio de B es el doble, me dice, que el radio de A, o sea que va a ser 2 radio de A al cuadrado igual a 24 centímetros sobre segundos por el radio de A al cuadrado. Acá cuando elevamos al cuadrado, elevo el 2, queda 4 radio de A al cuadrado, 24 centímetros por segundo, y el radio de A al cuadrado, que podemos también eliminar. Eliminamos el radio al cuadrado de A, pasamos ahora dividiendo el 4, y la velocidad en B va a ser 24 centímetros sobre segundos dividido 4, y eso me da 6 centímetros por segundo. Entonces ya tenemos una de las respuestas, y eso nos permite por ahí descartar algunas opciones, porque por ejemplo en la primera no me da ese valor, esta queda descartada la D y queda descartada la E, pero hay 3 posibles todavía que tenemos que analizar. Bueno, nosotros entonces tenemos ya conocida, era la velocidad en el punto A, 24 lo vamos a escribir como 0,24 metros por segundo, y la que averiguamos en B lo pasamos a metros por segundo, 0,06 metros por segundo. Ahora vamos a aplicar, para averiguar lo otro, el principio de Bernoulli. El tubo es horizontal y me pide, veamos bien el orden, como me pide que calcule. Tengo que averiguar presión en A menos presión en B. Como no hay diferencia de altura, no hay desnivel porque me dice que es horizontal, voy a tener un medio de la densidad por la velocidad en A al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado. Si sacamos factor común, queda un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B al cuadrado. Esto sería un medio de 1060 kilogramos sobre metro cúbico por 24, vamos a poner en metros sobre segundos, así nos queda en pascales, 0,24 al cuadrado menos 0,06 al cuadrado, acá va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado, va a quedar todo en pascales, y esto me va a dar positivo 28,62 pascales, ¿sí? Bueno, entonces vemos que acá hay dos muy parecidas, pero cuidado con el signo porque tenemos que respetar lo que dice acá, presión en A menos presión en B. Entonces la respuesta correcta es la que da 28,6 pascales positivos, ¿sí? Esa es la correcta, ¿sí? Esta es la que vamos a marcar.